quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que nos ayude con las preguntas. Pueden hacerlas desde la app. Acuérdense que la app la pueden descargar de extensión Santo Tomás y ahí ustedes nos pueden acompañar con preguntas, ya sea para Joaquín, para Matías o para Juan Carlos. Dado que partimos con la presentación de Juan Carlos, me gustaría hacerte una pregunta. Tú hablas que la brecha entre sedes es de un 5,5%. Ustedes tienen 22 sedes. Es un desafío no menor. Entendiendo que hay sedes más rurales, con estudiantes más vulnerables. ¿Cómo se han hecho cargo de esta variación tan baja para que haya un sistema homogéneo en todas sus sedes? Bien, el 5,5% efectivamente era el coeficiente de variación de la deserción entre sedes. Y en el primer momento, en el año 2016, digamos, con la primera vez que corrimos el segmentador, lo hicimos de manera lineal. Hacerlo de manera lineal significó que dejamos a muchos alumnos fuera y a muchos alumnos que no necesitaban estar dentro. Esa fue uno de los aprendizajes o de las grandes lecciones que obtuvimos ese año. Por lo tanto, lo que hicimos a partir ya en el 2017 fue hacer un ajuste y, en definitiva, considerando tanto el aspecto lineal e institucional transversal, tener una mirada específica por sede, de manera de poder, por una parte, adaptarnos a las características reales de los alumnos que tienen esa sede. Adicionalmente, uno de los componentes también transversal de los segmentadores, como han visto, tiene que ver con el carácter regional del alumno. Por lo tanto, ya el segmentador también incorpora de alguna manera estas características regionales durante el proceso de segmentación. Sin duda ha sido y es y continuará siendo uno de los mayores desafíos poder seguir incrementando y mejorando justamente estos incrementos, pero no podemos olvidar tampoco que las regiones del país son diferentes y que desde esa perspectiva esta homogeneidad o esta definición de homogeneidad, la verdad que dista mucho también de, no es algo que se vaya a dar per se y no es algo que podamos definir o podamos clasificar sin una apertura y sin un conocimiento de la realidad local, regional que efectivamente cada sede en este país, o cada región tiene en este país. Muchas gracias. Matías, entiendo que hace pocos días el Ministerio de Salud y Vertebral firmó un convenio llamado Salud Mental. La pregunta es cómo los IP y los CFTs en general de Vertebral pueden generar instancias de apoyo psicosocial, de salud mental para sus estudiantes. Gracias por la pregunta, Mónica. Y bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy en representación de Paula Daza, es justamente la subsecretaria de Salud, que fue la que tuvo la idea de poder acercarse a los centros de formación técnica e institutos profesionales como para poder firmar un convenio y poder trabajar en conjunto en un área tan importante como en la salud mental. Nos hemos dado cuenta, ustedes pueden leer el diario hoy día, pero también durante las últimas semanas y meses, de que los problemas de salud mental en estudiantes de educación superior son altos. Esto es una representación de lo que está pasando en la población en general. En la población en general, 1 de cada 5 personas tiene un problema de salud mental, me refiero a una enfermedad. Y los síntomas pueden aumentar hasta 1 de cada 2 cuando hablamos de estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Entonces, en ese sentido, necesitamos juntar estrategias y poder apoyar técnicamente lo que ustedes están haciendo. Cuando se habla de qué es lo que pueden hacer, ¿cierto? Hay muchas cosas que se están haciendo. Yo creo que efectivamente esto de darnos cuenta de que hay perfiles que básicamente nosotros lo interpretamos como determinantes sociales que traen cada uno de los estudiantes. Veíamos las estadísticas, son bien interesantes, ¿cierto? O sea, los padres, 40% solamente tienen educación media. La mayoría de ellos trabajan y por lo tanto contamos con una población que en general está con un estrés bastante importante. Y sabemos que el estrés es una situación que puede causar, cuando se mantiene en el tiempo, síntomas de enfermedad mental.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos damos cuenta de que tenemos un perfil de riesgo que se repite y que sin duda, digamos, tenemos que apoyar. Hay diferentes formas de apoyar y yo creo que la mentoría tiene una particularidad que no tiene en otra forma y tiene que ver básicamente con poder apoyarse con alguien más cercano. Hablábamos de que muchos estudiantes son estudiantes que tienen un traslado entre la región o incluso dentro del país. Es decir, son estudiantes que no están en un ambiente cómodo, en un ambiente conocido. Y en ese sentido, la verdad es que tener una persona de apoyo, que de a poco puede ser un amigo finalmente, es algo tremendamente importante. Perdón. Lo otro que nos damos cuenta es que básicamente la mentoría también puede darse entre pares. Y es algo que ustedes han explorado y la verdad que es algo bien recomendado. Porque cuando hablamos de la población estudiantil, no estamos hablando necesariamente de población adulta. Y yo creo que en eso vale la pena detenerse. Hay varios autores que han descrito lo que se llama la transición a la adultez como un espacio intermedio entre la adolescencia y la adultez. Y yo creo que la mayoría de los estudiantes que ustedes interactúan a cada día corresponden más bien a eso. Es decir, no son adolescentes, pero tampoco son adultos. Tienen características de adultos desde el punto de vista de la toma de decisiones, pero al mismo tiempo tienen algunas conductas que pudieran asemejarse a conductas adolescentes desde el punto de vista de la búsqueda de riesgo y algunas conductas que son más normativas en periodos más tempranos, entonces pensando entre los 15 y los 19 años. Por otro lado, también existe una población de 19 a 20 años que es alta y por lo tanto tenemos un grupo propiamente adolescente. Y en eso hay que reconocer que, digamos, los cambios cerebrales se producen hasta los 25 años. La mayoría, los adultos también tenemos algunos cambios cerebrales que eso ya son mínimos. Pero los principales se ocurren hasta los 25 años. Entonces estamos hablando de que existe una ventana neurobiológica como para poder hacer cambios. Entonces, la posibilidad de un apoyo, de una mentoría, y finalmente la posibilidad de detección de un perfil de riesgo, una derivación adecuada y un tratamiento adecuado es probablemente la mejor estrategia que podemos encontrar. Básicamente, lo que vemos en salud mental es que la prevención es por lejos lo más costo efectivo. Y a pesar de que es lo que menos hacemos, porque en general el modelo biomédico está basado en el tratamiento, en salud mental y en salud pública la prevención es por lejos lo mejor que podemos hacer en los institutos y centros de formación técnica. Entonces, intervenciones que apoyen la prevención, intervenciones que apoyen la prevención universal, entendiendo de que buena parte de la población estudiantil tiene riesgo, intervenciones que apoyen el apoyo entre pares, la mentoría y por lo tanto un mejor acceso a la salud, porque sabemos que ni los adolescentes ni los jóvenes quieren ver a los doctores. Los adultos tampoco lo queremos, pero menos ellos. Es decir, tienen grandes brechas que se llaman de tratamiento. La mayoría justifican el problema en que no habían horas disponibles, es caro, está muy lejos de donde yo trabajo, donde estudio. Y en ese sentido tratar de reducir las brechas y probablemente mantener la posibilidad de atención psicológica en los centros es algo importante. Me quiero detener un punto ahí porque se ha discutido si que las universidades y los centros de educación superior debieran tener centros de ayuda en salud mental, porque básicamente es una acción propiamente de la red de salud. Y lo que se ha visto es que en general los centros que tienen apoyo en salud mental son centros que aumentan la retención. Se ha hablado mucho de la retención y la verdad es que uno de los factores que influyen es que los estudiantes tengan posibilidad de acceso rápido a alguna intervención o al menos diagnóstico en salud mental. Sin duda que la red tiene una enorme necesidad de estar conectado, porque no podemos estar desconectados con un centro, por ejemplo, que detecta una depresión grave, que detecta síntomas de suicidio, que detecta consumo de sustancias. Son situaciones que no se me malentienda, pero sería irresponsable trabajarlas únicamente en el centro. Tiene que estar conectado con la red porque son situaciones de complejo tratamiento.
Y por lo tanto, una de las propuestas justamente del convenio es tratar de mejorar la capacidad de la red de responder frente a los casos detectados en los centros, porque nos interesa que sean adolescentes, jóvenes, adultos, que puedan acceder más adecuadamente a lo que tenemos, digamos, dentro de la red de salud. Entonces, eso es principalmente de las cosas que quisiera comunicar. Básicamente, hay espacio, lo que se está haciendo, al menos en los centros asociados a Santo Tomás, es muy positivo, realmente reconocerlo y apoyarlo, pero también nos damos cuenta de las diferencias que ocurren entre centros, entre regiones y entre institutos y centros de formación. Entonces, yo creo que la posibilidad de crear acciones que sean transversales, que aumenten la homogeneidad y que aumenten la calidad de lo que se está haciendo, recuperando muchas acciones innovadoras que ya se están haciendo y que se pudieran replicar en otros centros, creo que es uno de los primeros pasos que puede dar este convenio. Dentro de los pasos siguientes, sin duda que está el poder aumentar la capacidad de detección y derivación adecuada de casos de problemas de salud mental y también influir o conversar y empezar a definir lo que puede ser una mejoría en las mallas educacionales en las carreras de salud. Nos damos cuenta de que muchos profesionales que finalmente acceden a la red de salud no tienen buena formación en salud mental. Y este no es un déficit, digamos, de los centros de formación técnica, es de todos. Las universidades también lo tienen y es transversal. No ocurre solamente en algunas carreras como pedagogía, no ocurre solamente en algunas carreras asociadas a salud, sino que incluye incluso a enfermería e incluso a medicina. Menos del 5% de lo que se estudia en medicina tiene que ver con salud mental. Y cuando los médicos entran a trabajar se dan cuenta que al menos 1 de cada 3 pacientes tiene un problema de salud mental. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta que aumentar la capacidad de la persona de conocer, bajar el estigma, detectar adecuadamente y tratar los problemas de salud mental es un gran desafío que queremos hacer en conjunto. Así que simplemente creo que hay mucho más que conversar. El profesor Brunner acá tiene mucha experiencia y no quiero gastar más tiempo, excepto si hay más preguntas, pero reconocer el esfuerzo vertebral. Yo creo que es de los convenios que probablemente ha salido más rápido. Y tiene que ver con la potencia que ustedes le pusieron, ¿cierto? A la posibilidad de trabajar en conjunto en el área de salud mental. Y eso realmente lo agradecemos de la Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud, porque nos damos cuenta no solamente del interés, sino que también de la motivación vocacional que tienen para que los alumnos estén mejor. Eso se lo agradecemos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Joaquín, en tu vasta experiencia, cuéntanos de lo que tú has podido observar, de lo que has podido estudiar, ¿cuáles son las principales características que afectan o ponen en riesgo la continuidad de un estudiante, la retención? Y también si nos puedes contar cómo se tiene que hacer cargo una institución de estos riesgos, ¿solo el área académica o tienen que intervenir otras áreas que conforman a una institución IPSFT? Bueno, efectivamente, mientras yo escuchaba estas presentaciones de la mañana, me preguntaba, y en todo esto la política pública, digamos, ¿qué papel puede jugar dentro de la mirada más bien interna que se ha venido desarrollando a lo largo de la mañana y que obviamente es fundamental? Pero supongo que la política pública, y la ministra habló de eso y también el rector en la mañana, tiene un papel muy esencial en esta etapa en el desarrollo de todas las estrategias concretas que se están aplicando dentro de las instituciones. Y desde ese punto de vista me parece a mí que hay algunos aspectos que obviamente hoy día, pero sobre todo hacia el futuro, tienen una importancia enorme, siendo el primero que aquí ya se ha nombrado, el de la enseñanza secundaria y qué es lo que efectivamente va a ser nuestra enseñanza secundaria en el futuro. Yo creo que hubo un momento de discusión ahora último a propósito de los cambios curriculares en tercero y cuarto que demostró a lo menos dos cosas. Uno, lo débil que es nuestra capacidad deliberativa socialmente hablando,
la forma como se terminó discutiendo rápidamente fue una cuestión más bien corporativa, ha de quedar o no ha de quedar dentro del tronco común historia y educación física. En definitiva, problemas que efectivamente tienen una cierta importancia en la arquitectura curricular, pero que no están al nivel de la magnitud de problemas que representa hoy día la organización de la enseñanza secundaria y particularmente la etapa final, cuando el sistema secundario estuvo pensado y los currículos y los métodos pedagógicos a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Y hoy día la situación es completamente distinta. Hoy día un porcentaje altísimo de los que egresan de la educación secundaria efectivamente aspiran a ingresar a la educación superior. La gran mayoría de ellos. Basta ir a cualquier liceo hoy día en Santiago o en localidades aún apartadas y preguntar ¿y qué es lo que quieren ustedes hacer a estudiantes de tercero y cuarto año? Y efectivamente la expectativa de la gran mayoría de ellos es ingresar a la educación superior. Entonces, un problema esencial para todas las políticas de retención y para el análisis de la deserción o el abandono tiene que ver con cuáles son las competencias que efectivamente se han adquirido durante la enseñanza secundaria. Y los problemas más de fondo tienen que ver no si vamos a tener un tronco común, es si vamos a tener, por ejemplo, un currículum común para todos nuestros jóvenes, o si efectivamente vamos a mantener. Y entonces la discusión la presentamos en el margen, si ha de haber 2 horas más, cuando se ha dicho en estos días va a haber más equidad en el sistema secundario porque va a haber un tronco común ahora un poco mayor, 2, 4 horas mayor en la MTP en relación con la científico-humanística. Uno dice, bueno, si en realidad fuera tan sencillo abordar los problemas de la equidad como mover para acá o para allá 2 o 4 horas, efectivamente no tendríamos la magnitud de brechas y de problemas que tenemos. Entonces, me parece a mí que pensar y discutir la secundaria desde el punto de vista de las políticas de la educación superior técnico-profesional es esencial. Y el país va a tener que decidir a lo largo de los próximos años y de cara a todo esto que se está discutiendo actualmente y que ustedes lo tienen perfectamente incorporado en su propio debate, que es las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial, el tipo de efectivamente destreza o habilidades y competencia, la gran revolución del uso de los medios digitales, todo eso efectivamente debiera llevar a repensar qué y cómo vamos a aprender y a enseñar en el nivel del segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Otro problema que me parece de la misma magnitud es todo lo que tiene que ver con acceso. Aquí se dijo, Chile tiene hoy día una tasa de acceso y una participación bruta en la educación superior que es mayor al promedio de los países de la OCDE, es mayor al promedio, por cierto, de los países de la región latinoamericana y se sitúa en el 10% de países que hoy día tienen el más amplio acceso a la educación superior. En buena medida es porque, en parte por política, en parte por las rutinas y por la forma como la inercia de estos asuntos funciona, hemos ido adoptando una suerte de mecanismo dual de acceso a la educación superior, donde hay una parte de instituciones muy preocupadas de su selectividad, y está bien que así sea, y Chile tiene una tradición en esa materia y la tienen algunas universidades particularmente, y una parte que se ha desarrollado tanto a nivel universitario como a nivel técnico profesional con el objetivo de la inclusión y que por lo tanto no están preocupados de cómo y cuánto seleccionar al nivel del ingreso, sino que más bien cómo incorporar al máximo de estudiantes posible. Y por eso hemos llegado a donde hoy día estamos desde el punto de vista de la distribución de oportunidades educacionales en el nivel superior. Pero esa es una discusión que está muy presente hoy día. Obviamente que sabemos que hay gentes, por ejemplo, en el mundo académico universitario, que piensa más bien en un sistema generalizado de admisión en torno a pruebas del tipo de las pruebas que hemos estado realizando tanto con el bachillerato, después con la prueba de aptitud académica y con la PSU. Tienen diferencias entre sí, pero lo importante es que tienen
inscrita la idea de que hay que hacer un proceso de admisión porque hay que tener unas determinadas habilidades en el conocimiento para poder estar en la educación superior. Y eso es algo que efectivamente va a volver a aparecer ahora cuando se discuta, porque la ley obliga a discutir en esta fase de los primeros años de implementación de la nueva ley de educación superior, a discutir los regímenes de admisión a la educación superior. Y entonces ha de haber uno, han de haber varios, y cuáles han de ser, cuál es el grado de selectividad que esperamos, para qué tipo de instituciones y cómo manejamos el gran fenómeno de la inclusión mayor posible, con los efectos que luego tiene para las políticas internas de las instituciones en términos, entre otras cosas, de cómo efectivamente retener a alumnos que vienen todavía con enormes debilidades, fallas, déficit o como se les quiera llamar, desde la educación secundaria. Bueno, uno podría seguir, yo voy a nombrar nada más que otros que me parecen fundamentales. Uno tiene que ver con el régimen de aseguramiento de la calidad, que para todos estos efectos tiene una importancia enorme. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son las exigencias que pone el regulador de la calidad, el órgano regulador, para los distintos tipos de instituciones, y cómo las verifica y cómo las lleva a la práctica? En fin, ahí hay toda una discusión que hoy día tiene máxima importancia en el sistema. Estamos en pleno proceso de cambio de los procedimientos y de la agencia de acreditación. No es que haya habido una gran discusión pública. Sabemos que se van a tomar decisiones que van a repercutir por muchos años en el funcionamiento de nuestras instituciones de educación superior, en todas ellas, en Santiago, en regiones, sean o no selectivas. Lo que se apruebe como forma, como visión de aseguramiento de la calidad durante los próximos meses y años, próximo año, va a tener esa repercusión al interior de nuestras instituciones y va a definir en buena medida el marco en que podemos las instituciones desarrollar nuestras políticas. Y desde ese punto de vista me parece a mí que un tema central es hasta dónde el nuevo sistema va a lograr superar lo que se había vuelto un problema crónico en el, llamemos, antiguo régimen de acreditación, que era máxima desconfianza en las instituciones y, por lo tanto, máxima regulación reglamentaria y burocrática para las instituciones, de modo tal que, como hay una desconfianza completa, no se aparten de los caminos preestablecidos. Efectivamente, uno puede explicar en parte el desarrollo de esa desconfianza y del exceso de burocratización de todo el sistema de aseguramiento de la calidad por el comportamiento de algunas instituciones a lo largo de la década pasada, donde efectivamente la observación rigurosa y escrupulosa de las normas existentes no fue lo más característico en ese grupo identificado de instituciones. Haber transformado esa distorsión en el criterio general para estructurar todo el sistema de aseguramiento de la calidad, me parece a mí que fue un error, y que ahora hay un momento en que se debiera volver como a hacer una especie de contrato social entre el regulador y las instituciones que vuelva a crear un balance entre confianza y regulación o reglamentación. Porque efectivamente, como estábamos viendo recién, está el nivel de detalle y de diferencia entre instituciones y de microactuación que hay que tener para poder enfrentar ahora los problemas de un sistema ampliamente diversificado y masivo, con un régimen mixto de economía y de provisión, como tenemos en Chile, que en realidad, si no confiamos en las instituciones y en su propio cuerpos académicos y directivos, y en sus estudiantes y trabajadores, no vamos a poder efectivamente tener un sistema que se siga desarrollando hacia adelante. Y finalmente, otro tema aquí esencial, mirado desde el punto de vista de lo que se estaba discutiendo en la mañana, es, bueno, cómo interactúan ahora las propias instituciones, y en este caso Vertebral, con los hacedores de política. Es decir, hasta dónde las políticas seguirán siendo más bien una cuestión que se discute al interior de los cuerpos tecno-burocráticos y políticos del gobierno y del ministerio,
y hasta dónde se recoge efectivamente la experiencia creciente y la maduración creciente que tienen las instituciones. Y desde ese punto de vista ya se hicieron, y no estoy por lo tanto invitado a hacer otra alabanza más a Vertebral, pero Vertebral más bien que ser alabado hay que reiterarle el enorme desafío que tiene por delante. Ahora hay un consejo que se supone va a tener una mirada más estratégica del desarrollo de las políticas del nivel técnico profesional superior, y ahí la experiencia de las instituciones, si no está presente en esas políticas, en la discusión de esas políticas, efectivamente esas políticas van a demorar mucho más, van a ser mucho menos diversas y complejas de lo que debieran ser, porque no tienen la capacidad de recoger estas experiencias que ya son de varias décadas, que muchas de las instituciones de este mundo tienen y que son experiencias riquísimas. Y hay procesos de aprendizaje que se han hecho durante la última década que tienen que verse ahora reflejadas en las políticas. Y eso obliga a hacer algo que no están muchas veces dispuestos a hacer las autoridades de nuestras instituciones, que es a tener una participación más activa en la deliberación pública y en la definición de las políticas. Hay como un temor a asumir cierto tipo de riesgos en el debate público, a que de repente es mejor que las cosas no se discutan tan públicamente y que las manejemos en las negociaciones y en las conversaciones internas, y eso es un error. Una buena parte de las políticas en sociedades democráticas abiertas se hace hoy día en función de una deliberación pública que ocurre en muchos lugares, en los medios de comunicación, en seminarios como este, en distintos tipos de reuniones, y es, digamos, no es una mera responsabilidad de la política, de los parlamentarios, de los tecnoburócratas, de los ministros, etcétera, y subsecretarios y directores de divisiones, el que muchas veces la política esté tan, digamos, concentrada en la incidencia interna de los cuerpos dedicados profesionalmente a hacer política. Es también responsabilidad nuestra que no participamos suficiente y no logramos transmitir bien la enorme acumulación de trabajos, de experiencias, de estudios, de informes, pero sobre todo de prácticas que tenemos en el manejo de nuestras propias instituciones y que hoy día es generalizable a un sistema que ya está maduro como para incidir mucho más definidamente en las políticas. Voy a tomarme un minuto, dado que hablaron de política pública. No puedo no hacer algunos comentarios, me lo voy a permitir. Bueno, comentar que efectivamente estamos trabajando fuertemente, como dijo la ministra. Una de las prioridades es técnico-profesional, así que ahí tenemos hartos desafíos, harto trabajo por delante. Una de las iniciativas que estamos trabajando hoy día es con la unidad de currículum y evaluación de la educación media, en justamente incorporar tecnología, incorporar competencias genéricas, blandas, como queramos llamarlas, y bases curriculares, no piensen que para el próximo año, sino en un próximo, cercano tiempo. Y ahí hay participación de instituciones de educación superior, hay participación de Vertebral, y estamos trabajando, de hecho en la próxima reunión les vamos a presentar el marco de cualificaciones. Porque como bien decía Juan Pablo, el marco de cualificaciones técnico-profesional es una herramienta que confiamos que nos va a servir para tener un lenguaje único, común, con todos los niveles formativos. Y aquí, como bien dice la ley de educación superior dice que la formación técnica profesional involucra la educación superior, la educación media, la educación de adultos y la educación no formal. Por ende, estamos también incorporando las certificaciones de Chile Valora y las capacitaciones de CENSE. Así que tenemos un desafío bien grande. Tenemos un consejo asesor de formación técnico-profesional donde se está trabajando la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, donde esperamos tenerla ya el próximo año y que esta nos sirve como base y cimiento para nuestra formación y para delimitar la estrategia de trabajo. Por otro lado, esperamos, así como Juan Pablo contaba de este fondo que ustedes recibieron del Ministerio, estamos trabajando para en agosto tener más fondos concursables para el sector técnico profesional, incrementar el monto y ahí vamos a tener también para nivelación, apoyo, marco de cualificaciones, prácticas en el extranjero, aseguramiento de la calidad, vinculación con el medio.
Así que esperamos prontamente estar invitándolos al lanzamiento de este concurso, que esperamos sea en agosto. Estamos confiando que va a ser en agosto. Y una muy buena noticia, que me imagino que varios de ustedes la pueden haber leído en el Diario Oficial, ya tenemos Subsecretaría de Educación Superior. Ya está publicada en el Diario Oficial y eso involucra que vamos a tener la primera división técnico-profesional, que también es un hito histórico que va a contribuir a que la formación técnica profesional tenga mayor autoridad, mayor autonomía y pueda ser gestora de políticas públicas. Nosotros necesitamos que la formación técnica profesional tenga mucho más realce. Tenemos que estar en el mismo nivel que las universidades, entendiendo que tenemos diferentes focos, diferentes fines, que generamos diferentes formas de conocimiento, pero que la formación técnica profesional se merece el lugar en igualdad de condiciones. Tenemos la luz roja. Alcanzamos a hacer algunas preguntas cortas. Yo les voy a pedir que sean respuestas breves. Aquí me están preguntando, Juan Carlos, ¿cuáles son las claves para el éxito de la implementación de propuestas de retención, para que el diseño sea efectivamente implementado en una institución de cobertura nacional? Respuesta corta, como un pitch. Información, procesos y sistemas de apoyo y un fuerte liderazgo de unidades especializadas para llevarlo a cabo. José Joaquín, cortito también, un pitch. ¿Cómo debería hacerse, sin perder de vista al estudiante, la acreditación de la dimensión de aseguramiento interno de la calidad? Ese debiera ser efectivamente el centro del nuevo sistema si es que está bien estructurado. El centro debiera ser más bien que evaluar múltiples dimensiones con múltiples indicadores, etcétera, evaluar la capacidad que la propia institución tiene de gestionar sus procesos de calidad y en este caso de gestionar las trayectorias estudiantiles y de entender con el máximo de información y de análisis la experiencia de los estudiantes y por lo tanto tener también adecuadas respuestas frente a los problemas de deserción. Gracias. También, en una frase, ¿cuál sería el riesgo de salud mental que más deberían tener en consideración las instituciones de educación superior y que deberían trabajar en prevenir? Consumo de alcohol y sustancias, y si puedo agregar, suicidio asociado a depresión. Están todas relacionadas en todo caso. Muchas gracias, les agradecemos las preguntas que nos han hecho y esperamos que todos los que están hoy día trabajemos en conjunto en pro de la formación técnico-profesional. Muchas gracias. Agradecemos entonces a todos los participantes.